Nunca hemos estado tan conectados, nunca nos hemos sentido tan solos. Según una encuesta online estadounidense realizada en octubre del 2020, poco después del confinamiento, el 36% de los americanos decía haberse sentido solo de manera frecuente en el último mes, frente a solo un 25% que lo confesaba así meses antes de la pandemia. Pero lo chocante es que ese porcentaje se disparaba al 51% de las madres jóvenes con niños y al 61% en jóvenes entre 18 y 25 años. Para mí la soledad se ha convertido en una nueva pandemia, que está presente en diferentes ciudades y países del mundo. Gran Bretaña también tiene sus datos. Antes de la pandemia, el 10% de los adultos decía haber experimentado algún síntoma de depresión o de soledad. Ahora mismo, ese porcentaje se encuentra en torno al 25%. Aunque solemos relacionar soledad con gente mayor, la realidad es que esta plaga ha venido para instalarse en la juventud. ¿Cuáles son las razones para que esto sea un problema en los jóvenes? El no haber tenido la posibilidad de ver a sus amigos durante la pandemia, el no haber tenido vías de escape, unido a muchas horas centrados en las pantallas, tanto educativo como social, les han dañado emocionalmente. El adolescente se encuentra en plena fase de expansión, de desarrollo cerebral y de madurez psicológica, y las relaciones humanas forman parte de los cimientos para la construcción de su personalidad. El sustituto de la vida real por la digital les hizo un flaco favor. La pandemia fue muy terrible, pero nos ha ayudado a entender cómo funciona la mente humana. Los primeros meses fueron durísimos, pero iniciativas de todo tipo se instauraron en el mundo. En Italia salían a la ventana a cantar, en España existían tutoriales online de chefs de cocina, gente se conectaba por Zoom, FaceTime o aplicaciones similares para mantener el contacto o celebrar y compartir momentos. Se luchó contra viento y marea por combatir ese aislamiento. La excepcionalidad de la situación y la capacidad adaptativa que deriva del propio instinto de supervivencia lograron que muchos mantuvieran el ánimo y la ilusión por salir adelante del trágico momento que nos había tocado vivir. Pero pese a toda nuestra neuroplasticidad y nuestra capacidad de adaptación, el paso del tiempo fue erosionando nuestra mente y la privación del contacto humano, el aislamiento, demostró ser tremendamente negativo para nuestra mente. El ser humano precisa de las interacciones para sentirse bien en el mundo. Eliminarlas merma nuestra capacidad física y mental. Todos tenemos ganas de querer, de ser queridos, de vernos, de quedar, sobre todo si estamos bien psicológicamente hablando. De hecho, un síntoma de la depresión, del estrés mantenido, de la intoxicación de cortisol, es no querer ver a las personas de nuestro entorno. Pero cuando nos encontramos mejor, cuando nos encontramos ilusionados, uno de los temas que más surge en nuestra mente es querer ver a nuestros seres queridos, compartir rato con nuestros amigos, disfrutar de las relaciones sociales. Otro tema fundamental es el tacto. La importancia de tocarse, de abrazarse, de darse besos. Qué importante es. Durante la pandemia lo estuve investigando desde diferentes puntos de vista. Privar a un niño, a un bebé, de abrazos, de contacto, sabemos que tiene efectos muy nocivos en su desarrollo cognitivo y emocional. Hace unos 4 o 5 años realicé un viaje a Colombia, en el que impartí varias conferencias a profesores, alumnos y padres de alumnos en varios colegios. Pedí a los jóvenes que durante la sesión me escribieran en un papel preguntas o sugerencias sobre algún tema que les interesara de forma particular. Al terminar la sesión, recogí los papeles. Había más de 500 jóvenes presentes en la sala y me entregaron muchas hojas escritas. Leí por encima las primeras. Me siento solo. Ayúdame a combatir la sensación de que no formo parte de ningún grupo. Mis vías de escape son las redes sociales y tengo varios perfiles para paliar la sensación de soledad. Nadie me quiere de verdad. No me siento comprendido. Por la noche, ya sola en el hotel, recogí las hojas y leí una por una. Todos seguían en la misma línea. Había cientos de papeles, pero más de la mitad trataba sobre el sentimiento de soledad. Durante los siguientes días de mi estancia en Colombia, dediqué en todas las sesiones un apartado a la soledad. Notaba que era un tema que afectaba a muchos de los oyentes. En alguna ocasión vislumbraba ojos humedecidos por lágrimas y posteriormente muchas dudas versaban sobre este tema. Recuerdo una pregunta que me realizó un chico joven el último día. Marian, ¿por qué a veces noto el dolor de la soledad con la misma intensidad, como si fuera un dolor físico? La respuesta te la cuento ahora, porque estoy segura de que puede interesarte, ya que lo habrás experimentado en alguna ocasión.
quién no le ha molestado que un grupo de amigos organice una cena y no te inviten? Que te humillen, que te fallen, que te rechacen. Esa molestia que uno siente en esos momentos puede definirse como una experiencia emocional desagradable que se origina cuando uno se siente poco querido o excluido de algún grupo del cual desearía formar parte. Se han realizado múltiples estudios al respecto. Uno de los más interesantes es el liderado por la investigadora Naomi Eisenberger de la Universidad de California, quien estudió hace unos años qué sucede en el cerebro cuando uno se siente rechazado o excluido. Los resultados son asombrosos. Ella descubrió que los efectos del dolor social, desde un punto de vista neurológico, son muy similares a aquellos producidos cuando uno recibe un dolor físico. Es decir, cuando una persona siente un dolor físico por herida, lesión o fractura, se activa en su cerebro la corteza cingulada interior. Lo que observó la doctora Eisenberger fue asombroso. El sentirse rechazado activa esa misma zona del cerebro. Es decir, el dolor social y el dolor físico duelen de la misma manera. Lo interesante es que los estudios van más allá. El hecho de recordar ese instante de rechazo o de humillación reactiva ese circuito cingulado anterior. Y el cortisol, esa hormona de la que tanto sabes, se segrega. Por lo tanto, el dolor físico y social, ambos son causas de estrés. Estos descubrimientos pueden ser de utilidad en muchos campos. Pienso, por ejemplo, en todas aquellas personas que sufren de dolor crónico. Ese dolor físico tan intenso e incapacitante está muy ligado al dolor social que padecen, razón por la cual les cuesta más salir y acudir a grupos o reuniones sociales. En esos casos, el hecho de no sentirse comprendidos, sumado a la sensación de dolor, incrementa el bloqueo de forma más importante. Ese dolor social surge desde sentirse excluido en la familia o rechazado en el colegio o en la universidad, o incluso no encajar en un equipo o en el trabajo. Todas estas situaciones generan un gran impacto en el cerebro, ya que quedan grabadas en la mente y son fuente de limitación en la vida social. En terapia suelo indagar sobre los momentos traumáticos de la infancia y de la juventud, y uno de los puntos en los que más insisto es: ¿te has sentido rechazado alguna vez? ¿Te han apartado y eso te ha hecho sufrir? ¿Recuerdas las escenas exactas? Trabajando desde esos momentos y desde esas emociones dolorosas, intento reparar el daño hecho para mitigar las consecuencias que esto tiene en la edad adulta. Recuerdo a un paciente, José, que acudió hace unos meses a verme. Solicitó ayuda porque desde pequeño siempre se había sentido distinto a los chicos de su edad. Al profundizar en su infancia, me relató: recuerdo que nunca me pasaban la pelota en el campo de fútbol. Los partidos eran un suplicio porque nadie se acordaba de mí. A veces fingía estar enfermo para no tener que jugar, no formar parte del equipo. Te excluía para los planes de fin de semana. Solo recordarlo me causa dolor. Pero físico, lo puedo llegar a sentir, Marian. No lo olvides, existe una conexión importante entre cómo nos sentimos a nivel físico y a nivel social. Están profundamente unidos.